Beato Diego José de Cádiz, el burrito mudo, gran predicador. La vida del beato Diego José de Cádiz es la vida hermosa de un gran predicador, a quien la gente llamaba el segundo San Pablo. Para cumplir bien su ministerio, el Señor le concedió varios dones extraordinarios. Tenía una voz fuerte y clara. Personas que estaban muy alejadas del púlpito podían escucharlo. Hacía milagros, sanando a muchos enfermos. Y tuvo carismas como el de bilocación, conocimiento sobrenatural, profecía, éxtasis, conocimientos de las conciencias y otros. Era un hombre muy penitente, con una vida de austeridad y de oración continua. Realmente se ganaba la conversión de las almas a Dios a punta de oración y sacrificio. Él es nuestro hermano querido que nos espera en el más allá y que, en la medida que lo invoquemos, nos ayudará en nuestro caminar por esta vida. Leer su vida es una fuente de gozo, de esperanza y de luz espiritual. Aprendamos de él a vivir para la eternidad con un gran deseo de ser santos para la gloria de Dios y de la Iglesia. Su infancia. Su padre se llamaba José López Caamaño Teixeira Ulloa y Baceler, nativo de Tuy, en Galicia. Su madre era María García Pérez de Rendón, natural de Ubrique, en la montaña de Ronda, en Andalucía. Su padre era administrador del duque de Osuna y vivía en Ubrique. Diego nació en Cádiz el 30 de marzo de 1743 y fue bautizado el 3 de abril en la Catedral de Cádiz con los nombres de José Francisco Juan María. Tenía dos hermanos de padre y madre llamados Joaquín y Leonarda. Ya desde niño sentía deseos de orar mucho y le gustaba hacer altarcitos en su casa, adornarlos con estampas y flores e imitar las acciones del sacerdote en la misa. No le gustaba jugar con sus compañeros del pueblo y, como lo veían muy metido en la iglesia y un poco callado, le pusieron el apodo de burrito mudo. Su madre murió cuando él tenía 9 años y su padre contrajo nuevas nupcias con doña Rosa García. Él siempre respetó y obedeció a su madrina, madrastra, pero sufrió mucho, porque ella se oponía a que fuese capuchino como era su deseo. Ella quería que fuese dominico. En Ubrique asistía a misa diariamente y ayudaba en la celebración de las misas. Por eso quería ser capuchino como los de su iglesia. A la edad conveniente recibió la primera comunión en el convento de los capuchinos de Ubrique con el asesoramiento del hermano lego, fray Julián de Ubrique, hombre de Dios muy espiritual que fue como su director espiritual. Un relato personal. Le escribió a su director espiritual. En mis primeros años me dio el Señor un corazón dócil e inocente. Seguí los estudios de gramática en Grazalema con don Félix Haro, presbítero, pero con muy poco aprovechamiento por mi notable rudeza e inaplicación. No obstante, a los 12 años ya estaba estudiando lógica y metafísica con los padres dominicos de la ciudad de Ronda. Volví el verano a casa de mis padres, repudiado de mi lector, profesor, para no volver a clase por incapaz. Conseguí con esto que fueran mayores los desprecios con que hasta allí había sido tratado y que me estrechasen a tomar destino. En medio de esto conservaba notable repugnancia o desafecto al estado religioso, mayormente capuchino. Pero sucedió una mañana de aquel año, 1756, que entrando a oír misa en la iglesia de nuestro convento de Ubrique, en ocasión que estaba la comunidad cantando la prima, de improviso se llenó mi alma toda de un gozo tan extraordinario y de una admiración tan rara que salí de mí, pues me parecía nuestra música no música de hombres, y sí de un coro de ángeles. No sabré explicar los efectos que causó en mi interior, porque ni el gozo me los dejaba conocer, ni yo entendía de tales cosas. Acabada la misa, nos retiramos a casa, alegre sí, pero sin otra novedad. Poco después se encendió en mi corazón un amor tan extremado y vehemente a la religión de los capuchinos que me traía fuera de mí, lleno de una admirable suavidad de espíritu, que me hacía ansiar por vivir en ella y ser un santo muy grande. Con esto procuraba, cuando podía inclinar a quien me sacaba a misa,
que me llevase a los capuchinos y así me adelanté a entrar en la sacristía para ayudar a misa. Pedí la vida de algún santo de la orden y me dieron la de nuestros santos San Fidel, de Sigmarigna y de San José de Leonisa, ambos misioneros, y luego la del venerable padre Fray José de Caravantes, llamado el apóstol de Galicia. Se encendió con esto un fuego en mi corazón, que, aún no teniendo yo más de 13 años, buscaba el retiro, el trato con Dios y la mortificación. Llevado por estos deseos, sin consultarlo con otro, me até algo fuerte unos cordeles a la cintura y muslos que, impidiéndome andar y respirar, hube de quitar uno y aflojar algo los otros, mas no tanto que no me hiciese algunos moretones, porque de noche y de día los tuve mucho. Había en dicho convento un sacerdote ejemplarísimo con el que me confesé y con su dictamen lo hacía todos los domingos, con gran consuelo y utilidad mío, pues la menor imperfección me parecía una montaña, sin declinar jamás en escrúpulos. Antes me reía de ellos. Oía a este religioso que tenía un don especial de hablar de Dios, me encendía en su divino amor y en unas ansias insaciables de ser santo. Para ello, sin entender estas cosas ni aconsejármelo nadie, formé un librito de propósitos de aquellos ejercicios y virtudes más altas que a mí se me proponían o leía en los santos. Todo mi afán era ser capuchino para ser misionero y santo, y así me entretenía en cortar o formar de papel capuchinos con la cruz en la mano, en acción de predicar o pintarlos con saliva en las puertas o mesas. En esta situación y obligado de mi interior, me resolví a pedir el santo hábito al padre guardián de Ubrique. Me respondió que se lo diría a mi padre, pero yo, con el miedo que le tenía, lo excusé. Después, instado de mi interior, volví a clamar y entonces el prelado, no haciendo caso de mi miedo, se lo dijo a mi padre con las resueltas de una terrible y prolongada contradicción de mi madrastra y de los suyos, que se opusieron a mi intento con esfuerzo formidable. Resistía a todo, rigor, sagacidad, blanduras, de un modo raro que Dios me daba y, aun en medio de mi natural idiotez, que era mucha, se me hacía notable, pues yo callaba a todo y después que salía afuera me ponía a saltar de gozo en aquella dura conjuración, llamando a los ángeles para que la celebrasen conmigo. Tiempo del noviciado. A fuerza de milagros me trajo el Señor a los capuchinos, donde tomé el santo hábito en el noviciado de Sevilla a 11 de noviembre de 1757 con los nombres de Diego José, a los 14 años y 8 meses de edad, siendo mi noviciado acompañado de estos dos prodigios. El primero, tenían una opinión de santidad en la comunidad, pero yo sin cosa de virtud interior. El segundo que, siendo incapaz de leer el castellano sin fastidio mío y de quien me oía, después que vestí el santo saco, leía con tanta perfección que servía de admiración a todos, y esto, de pronto, sin entender yo de dónde me venía tanto bien. Estas raras misericordias de Dios no las conocí hasta mucho después de profeso. Su noviciado fue asaltado por fuertes tentaciones de volverse al mundo. La cosa más pequeña le parecía una montaña, cuando antes las montañas le parecían llanuras. Empezó a reinar en él la tristeza, y continuó la lucha más de mes y medio hasta que un día, estando preparando la lámpara que arde delante de la capilla de la enfermería, el padre Perosa le dijo un evangelio y se levantó libre totalmente de la tentación. Concluyó su noviciado después de casi 17 meses de novicio y profesó el 31 de marzo de 1759 con el nombre de Fray Diego José de Cádiz en la ciudad de Sevilla, en el convento de Santa Justa y Rufina de los Capuchinos. Filosofía y teología. Después del noviciado fue enviado al convento de Cabra y después al de Écija, para estudiar filosofía bajo la dirección del sabio religioso Fray Francisco José de Cádiz. Estudiando filosofía fue poca su aplicación, porque se daba con todas sus fuerzas al estudio de la poesía castellana, que era su pasión, haciendo grandes progresos como lo atestiguan varios de sus poemas. Pero, poco a poco, se fue desengañando de la poesía al reconocer que perdía mucho tiempo. Lloró este defecto
hizo penitencia y quemó sus composiciones. Fue enviado a Cádiz a estudiar teología. Estudiaba con empeño hasta 8 horas cada día, analizando con esmero la Sagrada Escritura y estando espiritualmente bajo la dirección del padre González. Él nos refiere que, estudiando teología en Cádiz, llegó al tratado de Dios y sus atributos. Dice: sentí una notable devoción interior, noté la necesidad de dejarlo todo para conseguir esto y, conociendo cuánto me detenían las puerilidades de estudiante, clamé a Dios me quitase estos estorbos y traté seriamente de mudar mi vida. Sacerdote. En Cádiz recibió las órdenes menores, el subdiaconado y el diaconado. Los padres debieron pedir dispensa al Papa para que se ordenase sacerdote antes de cumplir la edad requerida. Obtenida la dispensa, pasó a Carmona, donde fue ordenado sacerdote por el obispo auxiliar de Sevilla, Domingo Pérez de Rivera, el 13 de junio de 1767, con 24 años. Ese mismo día de su ordenación, al salir de la iglesia de Santa María, en que fue ordenado, le decía a su compañero: Fray Ventura, ya somos sacerdotes. ¿Cuán distintos debemos ser? Se preparó para celebrar la primera misa con una confesión general y ejercicios espirituales de 10 días. Se preguntaba frecuentemente, como para animarse a mejorar cada día: Fray Diego, ¿tú eres sacerdote? Comenzó una vida de penitencia, con cilicios, haciendo 1 hora más de oración que las 2 de la comunidad. Su comida era la mitad de la ración normal y procuró mortificarse en todo, queriendo ser santo. Sentía un fuego interior de querer dedicarse a la predicación para oponerse a las nuevas doctrinas de los filósofos ilustrados que iban contra la fe católica. Él afirmaba: «¿Qué deseo sentía de ser muy docto para oponerme a esas fatales nuevas doctrinas? ¿Qué deseos de hacer frente a cara descubierta a los libertinos? ¿Qué inclinación a predicar a la gente culta e instruida? ¿Qué ardor por derramar mi sangre en defensa de lo que hasta ahora hemos creído?» Después de los 7 años del estudio de filosofía, teología y moral, fue considerado el más aventajado de sus compañeros y los padres de la provincia estimaron a bien concederle el título de maestro en teología para poder enseñar esta materia en sus conventos. Pero, después de varias consultas, renunció a este título porque creía que Dios le llamaba por otro camino. Estudiaba 7 u 8 horas la Biblia, la moral, la mística y los santos padres, teniendo tiempo por las mañanas para dedicarse a confesar y los domingos y otros días para predicar en la plaza con mucho provecho para las almas. También se encargaba de la limpieza de las lámparas y de pedir limosna en los lugares vecinos, y hacía otros oficios no propios de un sacerdote. A veces lo veía venir con un bastón detrás de las ovejas que había recibido de limosna. Predicador apostólico. El provincial le envió a predicar a Ceuta. Sentía temor de ir, creía que no iba a ser capaz, y le pedía al Señor que le quitara esta obligación. Estando una noche en oración pidiendo al Señor ayuda para esa empresa, se le apareció San Ildefonso de Toledo, el titular del templo, de quien era muy devoto. Él se postró con el rostro en tierra. Algunas personas que estaban en el coro le oyeron hablar, pero no entendieron nada. San Ildefonso se le había aparecido con mitra, báculo y un libro en la mano. Le dijo: «Yo soy Ildefonso, el titular y protector de este templo, y los que oran en él. He presentado al Señor tus ruegos y ten por cierto que conseguirás lo que has pedido para cumplir tu misión. No te faltará ciencia y tendrás inteligencia de las santas escrituras, y por tu medio triunfará la verdad. Toma este libro, cómetelo y vete alegre y confiado, a donde la obediencia te destina». Con estos antecedentes se fue a Ceuta y predicó con tal fuerza que se reformaron las costumbres, cesaron las blasfemias y muchísimos se decidieron a confesar sus culpas. Un día lo encontraron extático en su celda. Un religioso muy amigo suyo le pidió que le contara lo que le había pasado, y le respondió confidencialmente que le había hablado Jesús desde un crucifijo que tenía en la celda,
y le dijo que por su voluntad estaba unido al número de sus sagrados apóstoles, que ese era su ministerio y que sería uno con ellos, a cuyo fin se le habilitaría como a uno de ellos. Algunos días después tuve aquí una muy grande visita de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo. Me dieron un abrazo como a hermano y el primero me dio un báculo y el segundo un libro y me ofrecieron su permanente asistencia. El Papa lo nombró predicador apostólico con todos los privilegios. Sus sermones y misiones. Se conocen al menos 3.000 de sus sermones, pero predicó unos 20.000. En ocasiones tenía 2.000, 10.000, 20.000 y en Barcelona hasta 50.000 asistentes. Lo maravilloso era que todos, aun los más lejanos, entendían lo que decía por un milagro de Dios. En sus sermones comenzaba con el rezo del rosario. Cantaba 3 veces repitiendo el pueblo: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. Luego repetía 3 veces: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. A continuación rezaba el Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Explicaba un punto de la doctrina cristiana y alternaba con el pueblo. Alabado sea Dios, bendito sea Dios, alabada sea María Santísima, reverenciada sea María Santísima, glorificada sea María Santísima, amada sea María Santísima, bendita sea María Santísima. Amor a Dios, creo en Dios, espero en Dios. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Y concluía los sermones exhortando a la devoción a la Santísima Trinidad y a María Santísima. Y también invitaba a que tomaran un buen director espiritual, haciendo una confesión general con él, recomendando la oración diaria y el amor a Jesús sacramentado. Para terminar, hacía el acto de contrición con el crucifijo en la mano y lo abrazaba y lo besaba, diciéndole con amor: Dulce vida de mi alma, dulce alma de mi vida, amorosísimo, Jesús mío, Padre mío, Redentor de nuestras almas. El padre Diego dio misiones en casi toda la diócesis de España. Caminaba de un sitio a otro con su Biblia y su breviario. Sufría toda clase de trabajos en el camino, con frío, con calor, lluvia, hambre, sed y hasta insultos y malos tratamientos en algunos lugares. Atravesó Castilla, la Nueva y la Vieja, Galicia, Cataluña, Valencia, Murcia, Zaragoza y especialmente Andalucía. Incluso fue llevado por el rey Carlos III para dar misiones en la corte, asistiendo Su Majestad con toda su familia, pidiéndole que rezase por la monarquía y por España entera. Un día, un señor envió a su criado a oír la prédica del padre. Al volver le preguntó sobre la manera como predicaba, y el criado le respondió que él también podría predicar como el padre, porque tenía una bella paloma sobre la espalda que le decía lo que debía predicar. En 1769 predicó en Ubrique y asistió una niña de 8 o 9 años con su madre. La niña, llamada María González, empezó a decir a su madre en voz alta: «Madre, ¿no ves que el padre tiene un pájaro en la espalda?». Esto sucedió en presencia del testigo que lo declara en el proceso. Sus sermones solían durar 1 hora y media y la gente no se cansaba de oírle. Por la mañana se levantaba temprano, celebraba misa, después bebía un vaso de agua como desayuno y se iba a adorar al Santísimo en la iglesia hasta mediodía. Cuando regresaba, había mucha gente esperándolo para pedirle un consejo. Después de media hora o 1 hora, tomaba su parco almuerzo a mediodía, tan poca cosa que no era suficiente para mantener las fuerzas humanas. A las 3:30 de la tarde comenzaba la misión, y cuando regresaba a casa encontraba mucha gente que pedía una palabra o un consejo, y esto hasta las 8 de la noche, en que tomaba una pobre ensalada y un vaso de agua. Después de la cena iba con su Biblia en la mano ante Jesús sacramentado para preparar los temas del día siguiente. Después de sus prédicas, también dedicaba tiempo a confesar a tantas personas que lo buscaban. Aunque en esto sus superiores le limitaron el tiempo,
para que se dedicara más ampliamente a la predicación. Orando el padre Diego una noche en el coro bajo del convento de los capuchinos de Jerez de la Frontera, le manifestaba al Señor su debilidad corporal y su incapacidad para seguir predicando misiones. De pronto, se presentó visiblemente Jesucristo con la cruz a cuestas, como cuando iba del pretorio al Calvario, y, al atravesar el presbiterio, hizo como que se iba a caer. Al verlo, el padre Diego corrió a sostenerlo, diciéndole: «Señor, ¿qué significa esto? ¿Por qué vas a caer?». Y Jesús le respondió: «¿Y no voy a caer cuando tú, que me sostienes, piensas en dejar de predicar para daño de tantas de mis ovejas extraviadas?». Y desapareció. El padre quedó avergonzado de su cobardía y se animó a continuar en la predicación para el bien de las almas. Convertidos a Cristo. A lo largo de su vida, el padre Diego consiguió muchas conversiones, fruto no solo de sus prédicas, sino también de sus oraciones y sacrificios, sin excluir el tiempo que pasaba en el confesionario, dando consejos a quienes acudían a él en busca de orientación para sus vidas. Fue notable la conversión de Amparo Cuesta, nieta del general del mismo nombre, joven bella que llevaba una vida escandalosa. Al oír predicar al siervo de Dios, se convirtió y consagró el resto de su vida al Señor en la casa de Santa Isabel, donde murió en olor de santidad, pues Dios la purificó con graves enfermedades y todo lo sufrió con resignación y santa alegría. Fray Miguel Otura refiere que, estando el padre Diego predicando en el convento de Santo Domingo de la ciudad de Cádiz el año 1798, uno de los días entró una señora muy ataviada con todas sus joyas, como si fuera a dar un paseo o a una diversión mundana. Iba más por curiosidad que por otra cosa y se colocó frente al púlpito para ver bien al predicador. El padre se dio cuenta de su presencia y empezó a enviar dardos de fuego, como si toda la prédica fuera dirigida a ella. Ella se conmovió y, poco a poco, fue quitándose sus joyas disimuladamente, se cubrió la garganta con su pañuelo, el rostro con un manto y se fue a su casa, tomando la decisión de dejar para siempre sus galas y adornos. Hizo una confesión general y comenzó una vida cristiana ejemplar. En una misión que dio en la Real Isla de León, él mismo refiere: «Entre los frutos de esta misión ha sido un singularísimo que el Señor me ha hecho. En todos estos pueblos andaba un religioso perspicacísimo, hombre fogosísimo, arrogante y pagado de sí mismo, mal contento con las autoridades de su orden, casi separado de ella con el destino de capellán de marina, por disgustos con sus prelados y con el señor arzobispo del territorio, de quienes se juzgaba agraviado y aún del sumo pontífice, a quien vio en Roma y de quien quedó poco contento. Arrastrado por estos sentimientos, maquinaba una infame apostasía de la religión y de la Iglesia, pasarse a Ginebra o a los cantones y allí tomar la pluma para deshogar su cólera. «Soy capaz», decía, «de hacer frente a toda la Iglesia de Dios. No temo a los obispos, cardenales ni teólogos, ni aun al mismo Papa». Estuve largo rato oyendo sus horrorosas producciones y, por último, me dijo que venía a tomar mi dictamen, casi resuelto a seguirlo, por la fuerza que le habían hecho mis voces en el púlpito. Habiéndole pedido al Señor luz, mientras le escuchaba, me hallé movido a decirle: «El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo». Aún no había terminado de decirlo cuando, dando un recio golpe con su bastón en el suelo, exclamó: «¿De dónde ha sacado esa respuesta?». Concluí por persuadirle que se volviese a su provincia religiosa y se humillase. No solo se redujo a esto, sino que desde luego se aplicó a la oración y a una vida interior con no pequeña confusión mía. Vino después de algunas veces a tratar de sus progresos y decirme entre sus arrogancias: «Ninguno me humilla, sino Cristo y Fray Diego». Qué consuelo ha tenido mi corazón en quitarle a la Santa Iglesia este enemigo que, tal vez, la hubiera afligido más que Lutero. En la Catedral de Sevilla asistió a oírle un caballero inglés que había viajado por toda Europa, visitando y tratando a los hombres más sobresalientes que había en ella, entre quienes se enumeran los famosos
por sus impíos escritos, Rousseau y Voltaire, de cuyas doctrinas estaba muy imbuido. Teniendo noticia de que en Andalucía había un orador famosísimo, le entró deseo de oírlo y tratarlo. Detestó sus errores y se resolvió a hablar con el misionero, después de lo cual se agregó con edificación de todos a nuestra Santa Madre Iglesia Católica, viviendo después siendo un ejemplo de los misioneros católicos. Afirma un testigo: hace unos 30 años oí a don Blas Beniter como cosa cierta que el siervo de Dios pernoctó una noche en un recinto de vacas y, entre los hombres que allí había, estaba uno que hacía 9 años que no se había confesado. El padre trató de animarlo a confesarse, pero no quiso. Por la mañana, antes de partir, el padre se despedía de los presentes y pasó delante de un toro. El impenitente le dijo: «Si usted confiesa a ese toro, yo me confieso». El padre respondió: «¿Me das tu palabra?». Le dijo que sí. Entonces el padre, dirigiéndose al toro, dijo: «Hermano toro, ven». El toro se quedó firme delante de él y el padre se aproximó. El animal plegó sus manos como en actitud de confesarse. El padre cubrió con su manto su cabeza, como se acostumbra cuando se confiesan los hombres. Ante esto, el impenitente quedó conmovido y se confesó. Sus devociones. Tenía una devoción extraordinaria a la Santísima Trinidad y propagó esta devoción por todos los rincones de España. Recomendaba mucho rezar o cantar el trisagio de la Santísima Trinidad. En Sevilla, frente al puente del río Guadalquivir, levantó un monumento a la Santísima Trinidad y promovió en distintos lugares que le erigiesen monumentos. Cuando la gente se emocionaba y gritaba: «¡Viva el Padre Diego!», él les decía: «Decid, ¡viva la Santísima Trinidad!». Todos sus sermones y cartas empezaban alabando a la Santísima Trinidad. Todos sus viajes apostólicos y romerías los comenzaba rezando el trisagio de la Santísima Trinidad. Antes de tomar el hábito capuchino, ya estaba inscrito en ronda entre los cofrades de la Trinidad. Tenía una estampa de la Trinidad en una bolsita que siempre llevaba al pecho. También promovía mucho el amor a Jesús sacramentado. Estableció en algunos lugares la confraternidad de la luz y la vela, en la que hacía turnos de 2 personas rezando constantemente durante 40 horas ante Jesús Eucaristía. Hablaba mucho en sus prédicas de Jesús sacramentado. Una noche de 1776 estaba orando en el convento de Sevilla ante Jesús Eucaristía y decía: «Señor, si los cielos de los cielos no son capaces de contenerte, cuánto menos este templo». Y oyó la voz de Jesús: «Acércate a mí y te instruiré». El padre fue levantado en el aire y fue llevado hasta el altar, quedando su pecho a la puerta del sagrario. Dijo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». El padre Castillejos, que era entonces su confesor, afirmó que Jesús le contestó: «Si en fuerza de mi amor a los hombres me quedé con ellos en las iglesias y templos materiales, y en ellas recibo obsequios con agrado, con cuánta mayor complacencia estaré en sus almas, cuando este es el motivo por el que me quedé con ellos hasta el fin de los siglos». Los jueves de cada semana los dedicaba especialmente al culto a la Eucaristía. En las misiones acostumbraba predicar al menos un sermón sobre Jesús sacramentado, y esto lo hacía al pie del altar, revestido, como para celebrar menos con la casulla, y ante Jesús expuesto, para finalizar el sermón, dándoles a todos la bendición eucarística. También tenía mucha devoción a la Santísima Cruz y siempre predicaba con el crucifijo en la mano. En muchos pueblos consiguió que, después de las misiones, construyeran un calvario en la puerta de la iglesia. Y, por supuesto, amaba entrañablemente a María, como madre y reina de su alma. Rezaba todos los días el rosario y propagaba esta devoción. Normalmente, antes de comenzar la predicación, rezaba el rosario con los asistentes. Cuando estaba predicando, cada vez que sonaba el reloj al dar la hora, se detenía para saludar a María. A la Virgen le decía: «Refugio de los pecadores, Madre de la Divina Gracia,
auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Predicó unos 5000 sermones sobre la Virgen. En una ocasión se consagró a Jesús por medio de María y, como declaró el padre Pietro, canónigo de la Catedral de Sevilla, en la oración fúnebre, firmó esta consagración con la sangre de sus venas. Y no podía faltarle la devoción a los ángeles custodios. Hablando en Málaga de los ángeles custodios, afirmó: «Me han defendido siempre desde que, seglarillo, me encomendé a su protección, y lo que por mí, miserable pecador, ha pasado, me convence de esta eterna verdad». Hombre muy humilde. Una de las características principales del padre Diego fue su humildad. Se sentía el hombre más pecador del mundo y huía, como del demonio, de las alabanzas que le prodigaban las gentes. Varias veces renunció a obispados que el mismo rey de España le proponía para presentarlo a la Santa Sede. Una vez estaba el siervo de Dios alojado en el Palacio Arzobispal de Cádiz, y cada vez que iba y venía a una iglesia para predicar, lo acompañaba un grupo de granaderos con las bayonetas caladas para evitar que se le acercara a la gente, que quería arrancarle reliquias a la fuerza. Una noche regresó de una misión de la iglesia de Santo Domingo. Uno de sus amigos le preguntó: «Padre, ¿qué siente de tantos honores y distinciones que recibe y de estar rodeado de granaderos que lo cuidan?». Y respondió: «Voy diciendo a nuestro Señor: ¿para qué tanto viento? ¿Para tan poco polvo?». Un día, pasando por una de las calles de Cádiz, el venerable padre vio a un ciego que vendía su retrato por 2 centavos. Mirando a su compañero le dijo: «Ve cuánto valgo, 2 centavos». En la misión de Alcalá la Real reparó que en la mañana le ayudaba a misa un religioso sacerdote, lo que no era normal. Solían hacerlo seglares o religiosos legos. Al sospechar que era una distinción, le pidió al padre guardián que dejase esa distinción. Exclamó: «Padre guardián, ¿es posible que venga yo huyendo de los indebidos honores que me hacen las gentes, que me recoja en el claustro para en él fortificarme más y más contra las tentaciones, ocasiones en que me veo de continuo de ser un luzbel en la soberbia, y aquí encuentre los mismos o mayores peligros? Padre, tal distinción no se vuelva a hacer conmigo, o suspendo la misión y me voy a donde me traten como merezco por mis ingratitudes y culpas». En un viaje que hizo a Galicia con su compañero Fray Miguel de Otura, los consideraron gente sospechosa y fueron encerrados en una estancia. El padre le dijo a su compañero: «Hágase la voluntad del Señor». En uno de sus viajes, después de caminar 8 leguas sin tomar más que unos bocados de pan, llegaron en la noche a una hacienda de religiosos de cierta orden. Estaban en despoblado y pidieron hospedaje, pero los tuvieron sospechosos y no les dieron albergue. Siguieron el camino y como a media legua encontraron una alquería de gente humilde. Fray Diego dijo a su compañero: «Aquí nos espera la providencia». Y así fue, porque los hospedaron por amor de Dios y les dieron lo que necesitaron. A los sacerdotes les tenía mucho respeto por su dignidad. Siempre que el siervo de Dios veía a un sacerdote, se ponía de rodillas para saludarlo. Una vez dio ejercicios espirituales a unos sacerdotes y les daba las charlas de rodillas. Santa obediencia. Siempre fue muy obediente a sus superiores y, cuando le pedían dar misiones en algún lugar, primero debía obtener el permiso de su superior. Estaba en una ocasión predicando en Cuenca y recibió la orden de ir a un lugar lejano. Al momento preparó la marcha, a pesar de ser invierno y hacer mucho frío, lluvia y viento. Fue a despedirse del obispo, pero él no quería dejarlo marchar. Le dijo: «¿Qué dirá la gente cuando sepa que le he dejado irse con este tiempo?». Y respondió: «Dirán que voy a cumplir la obediencia». Y así se puso en marcha para obedecer. Hasta el momento de la muerte quiso que fuera con el mérito de la santa obediencia y, no teniendo en ronda superior,
le suplicó al hermano lego que lo asistía, que hiciera las veces del superior y en su nombre le diera licencia y la bendición para morir. Y así se hizo. Pobreza. Su cama consistía en 2 tablas y 2 tejas como almohada. En su celda solo había 2 mantas viejas, una pequeña silla, una mesita, 2 estampas de papel, el crucifijo que llevaba al pecho, un tosco báculo y algunos libros. Para escribir usaba una pluma desechada por los otros. Un día, el embajador de Rusia en España, Esteban Zinoviev, quiso visitarlo en Málaga, después de haberlo oído predicar en Madrid. Pero, al visitarlo, él estaba de viaje. El padre guardián le hizo ver su celda, quedando sorprendido de su pobreza. Pidió alguna reliquia y le dieron un libro pequeño que tenía sobre la mesa, encomendándole al padre guardián que le dijeran que rezaran por él. Los padres capuchinos acostumbraban a llevar en sus viajes un sombrero negro para protegerse de las lluvias y del sol. El que llevaba el siervo de Dios era muy pobre y remendado. Algunos seglares o religiosos quisieron darle uno nuevo. Le escondieron el suyo para que tomase el nuevo, pero el siervo de Dios lo rechazó firmemente y no quiso tomar ni el nuevo ni otro que no fuera el suyo. En un lugar cercano a Ronda, un eclesiástico llamado Bartolomé quiso enviar una limosna a un amigo suyo religioso que vivía en Ubrique, y le pidió al siervo de Dios que le llevase la carta en la que estaba metido el dinero, sin decírselo al padre. Al momento de darle la carta, le pidió al padre que le pusiese en su capucha, pero apenas la colocó, exclamó asustado: «Señor Bartolomé, llévatela por amor de Dios, que aquí hay dinero». «Perdóname, pero dinero no». Y haciendo la señal de la cruz, se fue con rapidez. Tenía la costumbre de regalar a los pobres que encontraba por el camino los alimentos que le daban para sus viajes. Siempre viajaba a pie y en total caminó por lo menos 45.000 kilómetros, algo muy admirable. Batallas contra el demonio. El demonio, como ha ocurrido en la vida de muchos santos, se le presentaba visiblemente y lo perseguía o maltrataba con el permiso de Dios. Estando en el convento de Cádiz, lo vieron algunos religiosos salir del coro bajo, donde estaba orando en la noche, y entrar en la iglesia con los brazos en cruz, casi corriendo, y arrodillándose ante el altar de San José como pidiendo socorro. Padeció visiones horrendas, ruidos espantosos, algunas veces lo tiró al suelo, otras veces trataba de ahogarlo. Le escribe a su director: «En la larga serie de batallas que llevo con los enemigos infernales, con la gracia y auxilios de nuestro Dios, los he superado y vencido en paciencia. Cuando las tentaciones vienen con el empeño de derribarme de la santa esperanza, me llego a ver tan postrado y sin fuerzas que me quedan graves temores y escrúpulo de haber sido vencido. Me he visto en la mayor opresión y angustia, y solo la protección de mi Señora, la Virgen María, me ha libertado». Estando en Ubrique, un día de la Encarnación, fue golpeado por los demonios con crueldad, pero con su paciencia los venció. En una de las misiones de Málaga intentó ahogarlo y la ferviente invocación a María lo libertó. Le dice en una carta a su director: «En la enfermedad con que Dios me probó en 1779, he sido molestadísimo de tentaciones de impaciencia. Unas veces me proponían con la mayor certeza que dicha enfermedad era muy grave y prolongada, y que era un castigo por mis ingratitudes, y que sin remedio sería condenado. Un día en esta lucha me quedé dormido y me parecía entrar en una casa grande que era como paso para otra. Entré en un cuarto que, según su aparato, creí era destinado para mí, y en él hallé 2 gatos muy fieros y ariscos que me embistieron. Uno me saltó al hombro y con facilidad lo pude desprender. El otro se asió de la manga del brazo izquierdo con tal tensión que no podía separarlo de allí. Salí como pude del aposento y encontré a la familia que había en la casa rezando el rosario o algunas oraciones a la Virgen, y acercándose a mí una persona me quitó el gato, y por entonces no volví a verlo. Entendí que los gatos eran, uno el espíritu de la impaciencia y el otro el de la vanidad.
Cédulas espirituales. El padre Diego acostumbraba a repartir cédulas o tarjetas con la frase Ave María Purísima o María, salud de los enfermos. Estas cédulas las entregaba para que pidieran a la Virgen María que les concediera la salud a los enfermos o buen parto a las embarazadas. Muchas personas se las colocaban en la parte enferma de su cuerpo o las tomaban en infusión después de haberlas partido en pedacitos. De hecho, fueron muchos los milagros que Dios realizó por este medio, que también fue usado por otros santos. Santa Margarita María de Alacoque repartía papelitos en los que escribía, por un lado, el Sagrado Corazón de Jesús te cure, y en el otro, alabada sea por siempre la purísima Inmaculada Concepción de María, Madre de Dios. Esto a veces lo ponía en abreviaturas. De igual modo, San Antonio Gabao, santo brasileño, escribía en latín una oración a la Virgen María y la hacía tomar como píldora. Mucha gente se sanaba al tomarla con fe, al igual que las píldoras de pan que repartía San Juan Bosco, o los panes de San Antonio de Padua, o las hojas de rosas de Santa Rita de Casia. El padre Diego de Álvarez certificó que tenía 10 años cuando vio al padre Diego repartir muchas cédulas con la inscripción Viva Nuestra Señora de la Concepción. José Núñez habitaba en Cantillano, y un toro lo hirió gravemente, haciéndole heridas en el brazo izquierdo, las cuales lo podían llevar a la muerte o al menos a tener que amputar el brazo. El padre Antonio de Cantillana, misionero capuchino, le dio 3 tarjetas del padre Diego con la inscripción Salus Infirmorum, que quiere decir salud de los enfermos, y tomándolas en pedacitos con agua e implorando a la Virgen, se curó. El padre de un testigo tenía un cáncer de labio. Los médicos José Andrade y Manuel García, que lo atendían, dijeron que no podría vivir sino cortando el labio, pero le aplicaron una de las tarjetas que el padre repartía y quedó curado. Otro caso parecido le sucedió al hermano de un testigo llamado Joaquín. Había tenido viruela a los 7 años y había quedado hidrópico, hasta el punto que pensaron que se moría. En ese estado, su madre le aplicó una tarjeta que el padre le había enviado en una carta, la tomó en un vaso de agua y quedó curado. Sin embargo, no todos valoraban estas tarjetas. En Galicia, un sujeto le mandó una carta que se suponía era de un párroco de aquellos pueblos, en la que, en forma de consulta y con pretexto de aquietar su conciencia, quería saber si el uso de esas cédulas era lícito, pues algunos creían que eso era superstición. El padre le propuso enviar ambos sus razones a algunas universidades de España y estar a la decisión de sus teólogos. Y así pasaron sus escritos a la Universidad de Sevilla, a los teólogos del Colegio Santo Tomás de Villanueva y a los del Sacro Monte de Granada. Después de algunos meses de consultas y juntas, los teólogos contestaron que ni la distribución de las cédulas ni el uso que de ellas hacían los fieles incluía nada que pudiera decirse superstición o vana observancia, y que, por tanto, estimaban lícita la práctica de distribuirlas con el piadoso fin que se acostumbra. Carismas. Conocimiento sobrenatural. El siervo de Dios conocía en muchas ocasiones los secretos del corazón. Vivía en Morón uno de sus habitantes que era tenido por buena persona por todos, pero que realmente era un malvado. Al encontrarse con él en la calle, el padre lo miró y dijo: «Pobre alma». El pecador lo siguió, se confesó y a partir de ese momento llevó una vida de perfecto cristiano. Teniendo un testigo 14 o 15 años, estaba de pastor de las ovejas y cabras de su familia. El padre Diego lo llamó, preguntándole si se había confesado. El joven le dijo que sí, que lo había hecho el día anterior. Sin embargo, el padre le manifestó que no lo había hecho, porque se había callado tal y tal pecado. Y de hecho, era así. El mismo padre lo confesó y le impuso pedir perdón a su madrina, a la que había ofendido con el pecado que había ocultado, y que fuese a su confesor y le manifestase que había ocultado tal pecado por malicia. Una señora tuvo un gran disgusto con una empleada de su casa, que le censuró ciertos hechos.
La señora pasó toda la noche sin dormir y pensó en quitarse la vida, tirándose a un pozo o de otra manera. Pero en la mañana temprano se presentó en su casa el compañero del padre Diego y le dijo de su parte que no realizara ninguno de los pensamientos que había tenido, porque el padre solo podía saberlo por revelación de Dios. Un día fue invitado a comer por el cura de Estepa, don Miguel de Matas. Llegando la hora de la comida y estando todos a la mesa, el cura estaba silencioso, pensando en la gran suerte que tenía de tener junto a sí a un santo. El padre Diego tomó un vaso de vino y dijo al cura delante de todos: «Padre, Dios solo es santo. Yo soy un gusano de la tierra». El padre cura quedó tan sorprendido que nunca pudo olvidar estas palabras. Cuando el padre Diego estaba en Roma, un día después de haber confesado a un enfermo, regresaba a su casa, que estaba junto a la capilla de la Virgen de la Paz. Al pasar por una calle estrecha y larga, se encontró con un hombre que estaba en pecado, quien hizo ademán de querer besarle la mano. Pero el padre, contra su costumbre, lo rechazó con severidad y le dijo: «No, no, no, levántate, levántate». El hombre reconoció que estaba en pecado y que el padre había desaparecido de su vista sin saber cómo en esa calle estrecha y larga. Esto lo declaró por escrito el padre José Crespo. Una tarde el padre Diego predicaba la novena de la Virgen de la Paz. Cuando terminó, se puso a repartir estampas, postales y otras cosas para devoción de los fieles y para que dieran una limosna voluntaria para mejorar la capilla. Una señora se acercó para pedir una tarjeta con el fin de tener un parto feliz, pero no pudo hacerlo debido a la gran multitud de personas. Se fue desconsolada a su casa. No obstante, esa misma tarde, cuando el padre se retiró a la casa donde residía, vio enfrente de la plaza un grupo de jóvenes jugando. Llamó a uno de ellos, a quien nunca había conocido, y le dijo: «Vete y dale estas tarjetas a tu madre, y, si alguien te las pide por el camino, no se las des». El jovencito se fue corriendo a su casa. Un hombre desconocido le pidió que se las diese, que le daría un regalo, pero el joven no quiso. Al recibir su madre las tarjetas se sorprendió, porque a nadie le había revelado su deseo, y tuvo un parto feliz, como declaró el padre José Crespo. Profecía. El padre Diego profetizó a don Juan Aricelo de Vera y Delgado, canónigo de la iglesia de Sevilla, que llegaría a ser obispo, besándole la mano y diciéndole: «Beso estas manos, las cuales han de consagrar a muchos». Así sucedió, ya que en el año de 1802 fue nombrado obispo de Sevilla y en 1815 obispo de Cádiz. Un señor le preguntó qué nombre debía poner al hijo que le iba a nacer, ya que su esposa estaba por dar a luz en pocos días. Le respondió que le pusiera el nombre del padrino, pues sería varón, y así fue. Una joven muy conocida del siervo de Dios le dijo que pensaba hacerse religiosa. El padre le manifestó que no llegaría a profesar, y así ocurrió. Tomó el hábito, pero no profesó. Fray Luis de Ubrique, religioso capuchino, presentó al padre Diego a 3 jóvenes que deseaban besarle la mano. Uno de ellos había ya recibido las órdenes menores. Extendió las manos sobre los otros 2 y les dijo: «¡Qué buenos sacerdotes tenemos aquí!». Y así sucedió, mientras que el primero, de órdenes menores, se casó. Don Manuel Díaz Benjumea escribió en 4 oportunidades distintas al siervo de Dios para pedirle que encomendase a su esposa con el fin que diera a luz con felicidad. En la primera respuesta les dijo que pusieran al que naciera el nombre de Mariano José, dando a entender que sería varón, y así fue. En la segunda manifestó que le pusieran por nombre María de la Paz, y nació una niña. En la tercera no habló de nombres, solo dijo que la señora estaría bien, y dio a luz una criatura muerta, pero ella estuvo bien. En la cuarta mandó que lo llamaran Juan María, y fue un niño. El mismo don Manuel Díaz, en tiempos de la epidemia de 1800, que hacía estragos en Sevilla y otros lugares,
Le pidió consejo para irse o quedarse. Le respondió: «Quédate tranquilo en tu casa, porque el Señor os cuidará». Y así fue, ya que de las 12 personas de la familia, aunque algunos sufrieron los síntomas de la epidemia, ninguno murió. El padre Diego fue el director espiritual de la madre de una testigo por 28 años. Unos 15 o 20 días antes de su muerte le escribió a mi madre para decirle que tomase otro director espiritual y le fuese fiel. Mi madre quedó sorprendida porque el padre le había ofrecido dirigirla durante toda su vida. Escogió otro director y, a los pocos días, él murió. Bilocación. En algunas oportunidades Dios le dio la gracia de poder estar en 2 lugares al mismo tiempo para atender a algunas necesidades de su prójimo. En cierta ciudad de Andalucía habitaba una religiosa profesa de velo negro que creía que Dios no la amaba, porque su confesor no le entendía a pesar de ser bueno. Quiso confesarse con el padre Diego sin conseguirlo, por sus incesantes viajes. Un día estaba triste y desconsolada en su celda, cuando después del mediodía vio repentinamente abrirse la puerta y entró el padre Diego, que le dijo: «Hermana mía, no tenga miedo. ¿Qué angustias son esas que llenan tu espíritu?». Y tranquilizando su espíritu la confesó, la consoló, y al sonido de la campana para ir a vísperas, el padre desapareció. La religiosa se fue al coro a agradecer al Señor por tan singular beneficio recibido. Encontrábase el siervo de Dios en Ronda, distante 45 leguas de Cádiz. Antes de partir para esa ciudad, se despidió de la señora que habitaba en una casa vecina. Ella le manifestó su disgusto, porque iba a dar a luz y hubiese deseado que bautizase a la criatura. El padre le aconsejó que le avisara por correo. La señora dio a luz y a la mañana siguiente, al comenzar su esposo a escribirle, se presentó él en la casa, bautizó al niño y se fue. Los padres se enteraron que esa misma tarde que había bautizado al niño, había predicado en Cádiz. Se encontraba gravemente enfermo un religioso en el convento de Jerez de la Frontera y llamaba repetidamente al padre Diego, que estaba en Cádiz. La comunidad estaba en el coro, rezando las oraciones de los agonizantes, y se presentó el padre Diego. Entró a la celda del enfermo, dejó de delirar, se confesó por espacio de 1 hora y después el padre regresó al coro para seguir orando con la comunidad por los agonizantes. En un cierto momento, y sin ser advertido por nadie, comenzó a rezar un responso por el religioso que acababa de fallecer. Había una mujer muy enferma en los baños de Carvatraca. El mismo día, el síndico fue a Ardales para ver al padre Diego y hablar con él. Habiendo regresado de Ardales a Carvatraca, preguntó si, al llevar a la enferma al hospital de Arola, había habido alguna novedad. Le dijeron que el bendito padre Diego los había acompañado personalmente hasta dejar a la enferma en el hospital. El síndico quedó atónito porque el padre había estado en 2 lugares a la vez, en Ardales y en Arola. Éxtasis y levitaciones. Una vez estaba el padre hablando con una religiosa terciaria de la Orden de Santo Domingo llamada Antonia de Jesús. Estaba sentado sobre un banquito y el banquito junto con el padre se levantaron de la tierra a la altura de muchos palmos. Estuvo fuera de sus sentidos, inmóvil, un gran rato y, al volver en sí, le pidió a la religiosa que no dijese a nadie lo que había sucedido. Estando en una capilla de la ciudad de Martos, se elevó en el aire y al volver en sí, pidió a la persona que se encontraba allí que, por favor, guardase silencio sobre lo ocurrido. Antonia Tirado era una religiosa que estaba en Motril. Era una religiosa de una virtud extraordinaria y hacía mucha penitencia. Llegó a su casa el padre Diego, regresando de una misión en Jerez de la Frontera. Ella le preguntó: «¿Qué ha predicado, padre Diego?». Él le dijo: «Esto y esto». Y estaba tan lleno de amor de Dios que se levantó de la tierra. Al observar esto, ella se agarró a su manto y dijo con mucha gracia: «Si tú te vas, yo me voy contigo».
Predicando la Cuaresma en Carmona, se alojó en casa de su compadre Tomás Carrero. Las criadas y las doncellas de la casa, una noche, cuando todo estaba en silencio, por curiosidad, quisieron observar al padre Diego. Se descalzaron y, con el mayor silencio, se acercaron a su puerta. Por el agujero de la llave lo vieron en oración y elevado en Dios, con resplandores y suspendido en el aire. Milagros en vida. Una tarde, predicando en Vélez, Málaga, le esperaban muchos enfermos. Una señora, llamada Teresa Rivero, tullida de mucho tiempo por parálisis, estaba sostenida en una muleta y en el hombro de su hijo, que ahora es capuchino. El padre le dijo un evangelio, le echó la bendición y se fue sola y sana a su casa. Su hijo se quedó publicando a voces el milagro con la muleta en la mano. En Granada, Cándido Gómez y Francisca Moreno le presentaron un hijo suyo de 8 años para que le dijese un evangelio. Tenía un tumor en la mano izquierda que los facultativos llamaban tofo, el cual, no cediendo a los remedios, lo juzgaban incurable, y hasta opinaban que sería necesario la amputación de la mano. El padre se compadeció del jovencito, le dijo un evangelio y los despidió ofreciendo hacer oración por él. La hizo y el enfermo salió y sanó de su mano. Los cirujanos consideraron esta curación como sobrenatural. El mismo venerable padre le escribió a su director. Llegando a Martos, se acercó una pobre mujer embarazada que contaba 14 o 15 meses de gestación, con bastante desconsuelo. Pidió le dijese un evangelio y al decírselo le comenzaron los primeros dolores. Se fue a su casa y ese día todo salió bien, dando a luz una niña sana, que después bauticé. En Ubrique vivía Fray Félix de Villamaurique, lego capuchino que tenía 2 hernias inguinales. Había momentos en los cuales salían los instintos afuera y creía morir. Entonces invocaba a Fray Diego de Cádiz, que había sido su compañero de noviciado y de quien era muy estimado en vida, y se curaba al momento. A él le atribuía haber escapado tantas veces de la muerte. Un testigo tenía un hijo llamado Juan Bautista, de 3 años, que estaba muy flaco por no poder retener ningún alimento en el estómago. Un día le dijo el médico que no pasaría de la tarde y que moriría sin remedio. El padre, lleno de amor y fe, tomó una taza con caldo y le echó una tarjeta de las que distribuía el padre Diego, prometiendo que, si se curaba, lo vestiría a su hijo de capuchino hasta que se desgastara su ropa. Al tomar el caldo, el niño comenzó a gritar: «¡Estoy bien! ¡Venga el hábito para vestirlo!» Y quedó tan sano como si nunca hubiese tenido semejante enfermedad. En una ocasión regresaba de Málaga a Ronda e hizo noche en Villa del Burgo. Hacía viento y llovía mucho. Se alojó con su compañero el padre Tadeo de Ubrique en la posada y, al poco rato, lo llamaron, porque habían traído un sacerdote muy enfermo y paralítico. Salió a verlo y dijo: «Pobrecitos míos, ¿cómo en esta noche tan mala y tenebrosa vienen aquí?» Pidieron que le rezara el evangelio. Lo hizo e inmediatamente el enfermo quedó curado, exclamando: «Ya estoy sano, dejadme marchar por mi pie». Y pudo regresar sano a su casa con asombro de todos los que contemplaron el caso. El mismo siervo de Dios le comunicó a su director: «Concluida la misión de Granada, salí para Guadix el día 10 de mayo y, a la ermita de San Antonio, donde hicimos noche, llegó una mujer baldada, que no podía dar un paso. Después de varios evangelios que en la noche y siguiente día le dije, fue Dios servido que anduviese por sí sola y que se mantuviese en pie largo rato. Esto lo vi yo». El señor Sebastián Sánchez, vecino de Fuensanta, jurisdicción de Martos, declaró haber sido avisado por don Fernando Escobedo que trajese a su hija, que padecía cierta grave enfermedad y, según los médicos, incurable, para que el padre Diego le dijese un evangelio. Le dijo el padre el evangelio y aconsejó que la ungiesen con un poco de aceite de la lámpara del Santísimo. Se hizo así y quedó sana.
Caminando el siervo de Dios de Granada a Guadix el año 1785, en cierto lugar del camino, ya de noche, se le acercaron muchos pobres con el deseo de verlo. También llegó una señora paralítica y ciega, montada en una burrita, y le pidieron al padre que le rezara el Evangelio. Y, al hacerlo, la enferma comenzó a gritar que veía y se puso de pie gritando: «¡Milagro! ¡Milagro!». Esto lo declaró el padre Juan López de Gálvez como testigo ocular. El año 1787 el siervo de Dios fue a predicar a los presos. El carcelero era un hombre bueno y tenía un hijo, de 7 u 8 años, sordo de nacimiento. Se lo presentó al padre para que le rezara un evangelio. El padre le cogió las orejas con las manos, le rezó un evangelio y, al momento, comenzó a oír perfectamente ante la admiración de todos. El arzobispo de la ciudad nombró a 2 sacerdotes que investigaran este caso, y los testimonios se encuentran en el archivo provincial. Un testigo, como confesor de Zorrita del Santísimo Sacramento del convento de las Agustinas Descalzas, Nazarenas de Motril, declaró que esta religiosa le relató: «Estaba abrumada de dolores y no podía caminar. 2 religiosas debían llevarme y cuidarme. Un día vino el padre Diego a nuestro convento para dar una charla y supliqué a la priora que me llevara a escucharlo. Durante la charla él me miraba de vez en cuando y yo a él. Al final de la charla todas se acercaron para besarle la mano. Yo también pedí que me acercaran y, al hacerlo, me dijo: «Hermana, vaya con Dios, que va bien despachadita». Y a continuación pude subir la escalera sin ayuda. Hasta el presente estoy sana de aquella enfermedad de la que me curó repentinamente. En una ocasión en que el siervo de Dios fue a Reus, cerca de Barcelona, al ver tanta gente que lo esperaba, se fue solo por un huerto vecino para no ser visto, pero la gente se dio cuenta y se fueron detrás unas 6,000 personas, destruyendo el huerto y convirtiéndolo, ese lugar, que antes era un huerto hermoso, en un lugar pisoteado. La familia propietaria lloraba de pena al ver tanto trabajo perdido. Pero, por las oraciones del padre, conmovido por sus lloros, al día siguiente, el propietario encontró el huerto sin destrozos y con todas las verduras y flores en buen estado. Este hecho fue tan notable que fue legalmente declarado con testimonios, y el testigo tiene una copia de ello. Su muerte. Según anotan varios testigos del proceso, desde el momento en que cayó en cama en sus 2 últimos días, apareció un resplandor a su alrededor, que se mantuvo día y noche hasta su muerte, y esto fue visto por muchos testigos. El día anterior a su muerte le aplicaron 4 basicantes y otros remedios, pero él les dijo: «No se preocupen, que esta enfermedad no puede curarse», indicando que el día de la encarnación, día 24, se encontraría en la presencia de Dios. En un momento dado, antes de morir, abrazó su crucifijo y dijo: «Oh dulce Jesús de mi vida, Jesús, tú sabes que te amo». Y esto lo oyeron algunos presentes en sus últimos momentos. Recibió el viático y la unción de los enfermos del párroco de Ronda, su ahijado Juan María Pérez, suplicándole antes que trajera a Jesús sacramentado de la capilla de Nuestra Señora de la Paz, porque no le daría tiempo traerlo de la parroquia. Murió en Ronda el 24 de marzo de 1801 a las 6:04 de la mañana. Tenía 58 años menos 6 días. Su cadáver fue dejado sobre su cama por 24 horas, manteniéndose flexible, con los ojos limpios y con el rostro bello, como si estuviera riendo. Parecía más dormido que muerto. Después lo bajaron a una habitación del primer piso que daba a una ventana para que lo viese el pueblo. Todos querían tocarlo con rosarios, pedazos de pan, hojas verdes o pedazos de madera, que entregaban por la ventana al padre Cristóbal Morales y a este declarante. Llevaron el cadáver a la capilla de Nuestra Señora de la Paz y fue necesario que hubiera soldados en 2 filas para controlar a la gente. Tuvieron que sepultarlo de noche para evitar el aglomeramiento de la multitud.
fue sepultado en la capilla de Nuestra Señora de la Paz, bajo el altar de San Joaquín. El año 1867, a los 61 años de la muerte del siervo de Dios, se hizo un reconocimiento de sus restos y los médicos encontraron gotas de sangre que salían de sus huesos, lo cual fue considerado como algo milagroso. Se encontró su cuerpo en esqueleto sin olor alguno. Los huesos fueron lavados con agua natural por los médicos que hicieron el reconocimiento dentro de la misma iglesia. Les causó maravilla ver destilar sangre de algunos huesos, antes y después de lavarlos. La tela sobre la que colocaron los huesos lavados estaba limpia, seca y era blanca. Antes de meter los huesos en la caja, advirtieron manchas de sangre en la tela. A esto no le encontraron explicación científica. Fue digno de admiración que su laringe estaba perfectamente conservada, flexible e incorrupta, como órgano de la voz con la que tanto bien pudo hacer en sus predicaciones. La laringe estaba como la de un cadáver enterrado de 8 a 15 días. Se encontraba unida a los cartílagos y al hueso con algunas fibras carnosas. Milagros después de su muerte. Cuando el cadáver del padre Diego estuvo insepulto durante 7 días, tenía en sus manos una planta fresca de matricaria. Su cuerpo estaba flexible y sin mal olor, y esa plantita, conservada fresca, la plantaron y dio lugar a otras bellas plantas que, tomadas por los enfermos en infusión, sanaron muchos. Un niño de Ronda tenía fiebres tercianas y estaba desahuciado. Sus padres le dieron un poquito de pan, que había tocado el hábito y la mano del padre Diego, cuando estaba de cuerpo insepulto, y quedó libre de la enfermedad. El señor Pedro Martínez de Ronda sufría de un cáncer incurable en el rostro. Se fue a la capilla de la Virgen de la Paz, donde estaba siendo velado el cuerpo del siervo de Dios. Pudo tocar su hábito y comenzó a curarse, de modo que, al regresar a su casa, ya estaba totalmente curado. Este hecho lo publicó en el Elogio Fúnebre de Andújar el padre Felipe Benzini. Un declarante manifiesta que una hermana suya, religiosa de San Ignacio, en el monasterio de la Paz de Cádiz, que era sorda, sanó de repente, poniéndole un retrato del venerable padre. Una señora de Ronda estaba muy afligida porque su esposo estaba en agonía de una enfermedad pulmonar y temía quedarse sola con 4 hijos de poca edad. Fue a la capilla de la Virgen de la Paz, donde estaba sepultado el padre Diego, y rezó con fe sobre su sepulcro. Al regresar a casa, su esposo ya estaba curado y pidió de comer. El momento de su curación fue cuando ella rezaba ante el sepulcro del siervo de Dios. Rafaela de la Concha y Herrera, huérfana, que vive con su abuelo materno en esta ciudad de Sevilla, estaba ya sacramentada, recibido los últimos sacramentos. Tenía la voz perdida y estaba sin vista. Le aplicaron una reliquia del padre Diego y, de inmediato, recuperó la voz y la vista. El padre Diego fue beatificado por el Papa León XIII el 13 de abril de 1894. Su fiesta es el 24 de marzo de cada año. Se le suele llamar el segundo San Pablo, el apóstol de Andalucía, y se le suele comparar con los grandes predicadores españoles como San Vicente Ferrer y San Juan de Ávila. Beato Diego José de Cádiz, ruega por nosotros. Basado en el libro Beato Diego José de Cádiz, gran predicador, escrito por el padre Ángel Peña, de la Orden de Agustinos Recoletos.